A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando el cristianismo con las cruzadas chocó contra las culturas árabes, estos pueblos cerraron el paso a los predicadores y mercaderes de Occidente. Entonces Europa quiso abrir una ruta hacia el Oriente, navegando por el Occidente, en una misión que hoy se consideraría más incierta y peligrosa que viajar a uno de los planetas del Sistema Solar. El personaje que realizó tal hazaña fue Cristóbal Colón, y aunque nunca supo de su descubrimiento, él abrió las puertas al más grande acontecimiento de todos los tiempos en la historia de la humanidad. América fue un continente que alucinó al mundo entero. América era exótica, hasta más allá de la imaginación. Los cronistas europeos decían que éramos gigantes y que teníamos patas de perro, que carecíamos de alma racional y que adorábamos a demonios. Aquella historia, esta historia que sigue siendo la misma, tuvo un momento culminante un día como hoy, 3 de agosto de 1492, cuando del puerto de Palos, en Huelva, salieron 3 carabelas con rumbo incierto al mando de Colón. América fue el continente de la riqueza sin límite, del dolor inhumano, de las gestas heroicas, de la lucha y la esperanza. Y hoy, 5 siglos más tarde, seguimos siéndolo. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Reducción del impuesto a la salida de divisas comenzará en pasajes aéreos. Aforo para trabajo presencial será del 50%. Ícaro tiene obligaciones pendientes por $21.23 millones. Gobierno reconoce que las cifras de informalidad y desempleo son dramáticas. Arranca otro capítulo en la disputa por la alcaldía de Quito. El informe del caso Celi tendrá 9 componentes. Vida y tecnología, cambios en matriz energética. En el segmento de opinión, la deuda del Estado al IES. En política internacional, y fue corto el compás. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, La mejor victoria de mi vida. Martín Payares, Yunda vuelve gracias a 2 jueces. Simón Espinosa, Jefferson Dixit. José Hernández, Yunda tiene jueces corruptos o ignorantes. Y Alberto Dajic, la tragedia de Quito. Noticias del día con Carla Sánchez. Reducción del impuesto a la salida de divisas comenzará en pasajes aéreos. El presidente Guillermo Lasso anunció que la reducción del impuesto a la salida de divisas iniciará en el sector aéreo. Así, el precio de los pasajes ya no tendrá una carga adicional del 5%. La medida pretende promover el turismo en el país. El presidente dijo que se consultó a la Procuraduría General del Estado antes de tomar la decisión. El Procurador General del Estado, ante una consulta de Mi Gobierno, ha dicho que sí es posible reducir el impuesto a la salida de divisas en función de sectores de la economía, aseguró. Junto con Lasso estuvieron los ministros de Transporte, Marcelo Cabrera, y de Producción, Julio José Prado, y la empresaria y presidenta ejecutiva del consorcio Novis, Isabel Novoa. Aforo para trabajo presencial será del 50%. El Comité de Operaciones de Emergencia COE dio una nueva rueda de prensa en la que detalló nuevas medidas para evitar que los contagios de COVID-19 se incrementen ante la presencia de la variante Delta. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que la primera medida aprobada fue para reducir el 50% el aforo de las entidades públicas y privadas, mismas que mantienen el retorno progresivo del trabajo presencial. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, detalló que quienes asistan al trabajo presencial son las personas que cuenten con el esquema completo de la vacunación, 2 dosis. Ellos deberán esperar 14 días luego de la administración de la última dosis para volver a sus actividades, resaltó Donoso. Zapata exhortó a los exalcaldes de 221 cantones del país a mantener controles en los espacios abiertos y cerrados, así como el transporte público. En este último pidió que se aumenten las unidades para evitar las aglomeraciones.
Ícaro tiene obligaciones pendientes por 21,23 millones de dólares. La Superintendencia de Compañías, ente bajo el cual Ícaro está en control, indicó que la aerolínea tiene obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y entidades públicas por 21.231.510 dólares. El organismo refirió que esa empresa aérea mantiene obligaciones con entidades como la aduana, Servicio de Rentas Internas SRI, EPM de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, IES, Dirección General de Aviación Civil, Corporación Keyport S.A., Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, entre otras. La situación legal de Ícaro y sus empresas afines volvió a escena días atrás cuando los abogados de la familia expropietaria expusieron supuestas anomalías que han ocurrido durante los procesos de liquidación y coactiva. El abogado aseveró que habían pedidos a la Superintendencia de Compañías que les permitiera avanzar con el proceso de liquidación, pues han pasado 5 liquidadores en 10 años y no se concluye. Ante esto, la Superintendencia de Compañías indicó que Ícaro aún está en disolución, liquidación y no ha sido cancelada debido a la falta de colaboración de los accionistas, la falta de entrega de información y además porque la compañía mantiene obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y entidades públicas. Gobierno reconoce que las cifras de informalidad y desempleo son dramáticas. Con un mercado laboral deteriorado, el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, dice que es imprescindible aprobar una ley que facilite la contratación de trabajadores. Donoso reconoce que las cifras de desempleo, subempleo e informalidad son dramáticas, como lo muestra el reporte. Solo 1 de cada 3 ecuatorianos tiene un empleo estable y con afiliación a la Seguridad Social, afirma el ministro al señalar que la reforma laboral es clave para mejorar esta situación. No será fácil de aprobar en la Asamblea. Los sindicatos y los movimientos y partidos de izquierda argumentan que una reforma laboral podría afectar los derechos de los trabajadores. La verdad es que en Ecuador hay pocas personas con un empleo formal y con acceso a beneficios. Además, la reforma laboral es parte de los acuerdos del país con el Fondo Monetario Internacional FMI tras la aprobación del último programa de crédito por 6.500 millones de dólares en septiembre de 2020. La radiografía muestra que la población económicamente activa PA, es decir, la población en edad de trabajar, está conformada por 8,3 millones de personas. De estos, 4,8 millones son hombres y 3,4 millones son mujeres. Del total de la PA, 2,6 millones de personas tiene un empleo adecuado, mientras que el 5,7 millones están en el desempleo y o tenían empleo no adecuado a junio de 2021. En el empleo no adecuado sobresalen los 1,9 millones de personas que están en el subempleo. Del total de 99,7% de los trabajadores pertenece al sector privado. Arranca otro capítulo en la disputa por la alcaldía de Quito. La pelea entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas por la alcaldía de Quito tendrá un nuevo round a partir del pasado lunes 2 de agosto de 2021. Todo empezó el 30 de julio de 2021, cuando la Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación a la acción de protección que la jueza María Belén Domínguez le otorgó a Yunda el pasado 28 de junio. La nulidad de ese recurso fue solicitada por los miembros de la Comisión de Mesa, Santiago Guarderas, Fernando Morales, Analía Ledesma y Mónica Sandoval. Según Domínguez, los 4 concejales violaron el principio de imparcialidad, pues además de emitir el informe que terminó en la remoción, fueron parte de la votación. Es por eso que la jueza dejó sin efecto el informe y pidió la principalización de los alternos de los 4 concejales para una nueva votación.
Pero la sentencia de la Corte no solo que ratificó la decisión de Domínguez, sino que dejó sin efecto el proceso de remoción que aprobó el Consejo Metropolitano en contra de Yunda. Tras conocer el fallo de la Corte, Yunda regresó inmediatamente al municipio para retomar la posesión del despacho que había sido utilizado por Guarderas por apenas 11 días. Horas más tarde, Guarderas adelantó que presentaría las acciones pertinentes, aunque sin dar mayores detalles de cuál sería su estrategia, pero declaró que él es el alcalde de la ciudad, pues el Tribunal Contencioso Electoral ratificó que la remoción cumplió con los parámetros establecidos en el Código de Ordenamiento Territorial COTAC. Primicias le consultó a Guarderas si este 2 de agosto interpondrá una acción legal, pero no confirmó una fecha exacta para este trámite. En cambio, Yunda dijo que la Corte Provincial ha sido clara en su sentencia, por lo que sostiene que él es el verdadero alcalde de la capital. Incluso el 1 de agosto asistió a un acto municipal donde inauguró la pavimentación de una calle de una parroquia rural de la ciudad. Desde Yaruquí, Yunda indicó que sigue al frente del municipio y tiene 2 años para seguir trabajando. ¿Cuál puede ser la estrategia de Guarderas? El camino para Guarderas retoma nuevamente la alcaldía de Quito es uno solo. Según la constitucionalista Andrea Benavides, el experto dice que Guarderas solo puede acudir a la Corte Constitucional para interponer una acción extraordinaria de protección que ratifique la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Aunque aclara que mientras esa Corte no resuelva el caso, Yunda se mantendrá como alcalde de Quito. Jessica Jaramillo, vocera del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, colectivo que impulsó la remoción de Yunda, considera en cambio que la sentencia del TCE es la que se mantiene en firme y debe ser cumplida. Y recordó que también hay que esperar el pronunciamiento del organismo acerca de la denuncia que interpuso el colectivo sobre el desacato en el que Yunda habría incurrido al mantenerse en la alcaldía. El informe del caso Celi tendrá 9 componentes. La prórroga de 5 días que solicitó la Comisión de Fiscalización para entregar el informe del pedido del juicio político al excontralor Pablo Celi terminará este jueves 5 de agosto del 2021. El expediente será voluminoso y dividirá a 9 partes. 2 de sus componentes más importantes serán las conclusiones con base a las 6 causales presentadas por el interpelante Cristóbal Lloret de UNES y varias recomendaciones que irán más allá de este proceso. Los otros 7 elementos incluirán un análisis jurídico, responsabilidad política, junto con los antecedentes, pruebas de cargo y de oficio, así como 4 carpetas presentadas por Pablo Celi para sus descargas junto con su versión. La vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero de Creo, adelantó que en el informe se buscará determinar responsabilidades no solo para Celi, sino contra algunos mandos medios. Además de las 45 comparecencias que se dieron durante 10 días, el expediente contendrá información requerida a 18 instituciones públicas, incluida la Contraloría, como parte de la fase de pruebas. Uno de los hilos conductores que se derivaron de este proceso tiene que ver con la aprobación o eliminación de informes que son propios del organismo encargado de vigilar el uso de los fondos públicos. Aunque fueron 6 las causales presentadas por Lloret para este proceso, los comisionados deberán decidir cuál de ellas se acogen o no. Estas van desde arrogación de funciones, aprobación de informes a favor de Odebrecht, contratación de una empresa glosada de Daniel Salcedo, hasta la interferencia en la función electoral. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar en su noticiero Telesucesos con el espacio Vida y Tecnología. Para nosotros es un gusto hablar de los temas que están marcando precisamente las investigaciones, los retos tecnológicos, los retos científicos y los retos humanos. Uno de ellos es cómo impactamos menos en el medio ambiente con lo que interactuamos entre seres humanos, con los viajes, por ejemplo, con la generación de energía. Y este es uno de los problemas que los científicos consideran que son los críticos en los que deberíamos enfocarnos. Esta semana hemos visto en las noticias que el magnate de la tecnología Bill Gates, al que seguramente algunos de ustedes ubican, está lanzando el reto hacia el 2050, es decir, en poco menos de 30 años,
que debemos cambiar completamente la forma en que hacemos emisiones de energía en el planeta. Y para eso ha lanzado, junto con otros filántropos, gobiernos y empresas privadas del mundo, un proyecto que se llama Catalyst y que está empeñado en involucrar a todos los actores en este proceso, tanto de generación de energía limpia como de consumo de energía, en proyectos en los que puedan sustentarse y cambiar completamente la matriz en cerca de 30 años, como les mencionamos. ¿Qué significa esto para el planeta? Por supuesto, no es la única iniciativa esta que Bill Gates ha mencionado hace poco. Hay otras iniciativas, pero todavía no son tan conocidas, no son tan grandes, todavía no reciben los apoyos necesarios, y es necesario que nosotros, como ecuatorianos, nos planteemos precisamente eso. Nosotros tenemos una economía con una alta dependencia del petróleo, que es una de las energías o de las fuentes de energía que está siendo cuestionada. Lo primero es eso: nosotros estamos viviendo una matriz productiva que no es la que el planeta está queriendo que se mantenga en las próximas décadas. La otra cosa es cómo nosotros como ciudadanos podemos involucrarnos en este tipo de cuestionamientos o de preocupaciones o de investigaciones o de retos para ser más optimistas. Una de las cosas es enterarnos qué hay y saber a quiénes podemos apoyar y cómo. Precisamente en esta coalición Catalyst o en este proyecto Catalyst, una de las cosas que existen es una medición de cómo estoy impactando yo con mi huella de carbono, es decir, con las cosas que yo hago, cómo están impactando al planeta. Si yo voy a tener, por ejemplo, un viaje de vacaciones, un viaje en auto, un viaje en avión o un viaje en otro medio de transporte, puedo medir cuánto voy a impactar. ¿Para qué? No para sentirnos culpables. Ese no es el objetivo. El objetivo es mirar cómo después de esa actividad yo puedo compensar como persona ese tipo de actividad. Por ejemplo, si yo voy a tomar un avión, voy a irme de vacaciones, puedo después decir, si yo voy a impactar de esta manera en el planeta, mis próximas vacaciones, que pueden ser en 3 meses, en 6 meses o en un año, podrían tener esta otra alternativa para compensar esa huella de carbono que yo estoy dejando en el planeta. No es tan fácil, pero sí es importante empezar a cuestionarnos y empezar a plantearnos cómo podemos minimizar, cómo podemos compensar, qué tipo de actividades podemos apoyar para eso, y esa es una de las razones por las que les estamos planteando también a ustedes. Por ejemplo, si yo voy a tener una actividad que tiene un impacto X en mi interacción con el planeta, puedo también generar otra acción, como por ejemplo el tipo de recolección de los residuos que tengo yo en mi hogar. Voy a empezar a cuestionarme también eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuánta agua estoy consumiendo todos los días? ¿Cuántos plásticos estoy consumiendo todos los días? ¿Cómo estoy yo discriminando los residuos para apoyar a los procesos de una economía circular? Es decir, de cómo minimizar los impactos y cómo apoyar a que los recursos que utilizamos, porque no vamos a dejar de utilizar recursos, vayan generándose y regenerándose. Ahí es donde esta relación de la vida y la tecnología tiene un sentido diferente. Y por eso también les invitamos a ustedes a unirse a este reto de pensar cómo puedo yo compensar o minimizar el impacto negativo que hacemos en el planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de vida y tecnología. Será hasta una próxima oportunidad. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
Opinión. Hubo una caravana anoche, hay una movilización mañana por 2 de 3 jueces inmorales o ignorantes. Una de las dos cosas son que no entendieron lo que tenían que hacer y han terminado siendo los alcahuetes de Yunda. Ellos se pronunciaron sobre una acción de protección que primero era nula o ilegal, porque fue sorteada de una manera irregular. No fue sorteada, fue dedicada primero. Deben haberla rechazado si tienen un poquito de vergüenza en la cara y libros en su biblioteca. Segundo, dijeron en ese pronunciamiento que queda sin efecto la remoción, cuando el cuestionamiento y el reclamo que se hacía no era sobre la remoción del alcalde que decidió el Consejo, sino lo que impugnaba Yunda era si el procedimiento de la comisión de mesa fue el correcto, y sobre eso el TSE dijo que sí, que fue el correcto. Por lo tanto, la remoción quedaba con efecto. Tercero, aún en el supuesto no consentido de que la resolución de esos 2 jueces sea válida, no entraba en vigencia todavía, no está ejecutoriada. Fue el exalcalde a usurpar su puesto el día viernes. Se lo tomó con gente y el alcalde, para colmo, se fue, en vez de quedarse a pelear ahí. Ok, este es mi puesto, carajo, de aquí me sacan de otra manera. ¿Ya? Y por último, el TSE no ha defendido su resolución. Tenía inclusive derecho de llamar a la autoridad, a la policía, a decir, hagan cumplir lo que hemos decidido. Eso enfrenta a Quito y no entiendo por qué con esa tolerancia. Por cosas menores, Quito sacó a presidentes del poder. 3 presidentes del poder. Por cosas más duras, y aquí me remito a una experiencia personal, durante el mayor poder de Correa, fue a concentraciones que yo convoqué cuando el miedo era general, pero no total. A la Carolina, 8,000 personas. Al Parque del Ejido, 5,000 personas. Y ahora Quito no se moviliza. ¿Dónde están los líderes de Quito? En redes sociales solamente. Así no se cambia la historia. Así no se cambia la historia. Ojalá lo recuerde la capital del Ecuador. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. El tema de hoy es las deudas que tiene pendientes el Estado con el Seguro Social. Al respecto, el señor presidente de la República, en una entrevista que concedió al periodista Fernando del Rincón de CNN, la penúltima semana del mes de julio, manifestó el señor presidente que el Estado va a pagar las deudas al Seguro Social con las reservas del petróleo, con las reservas de la minería metálica y con los activos de las telecomunicaciones, que va a constituir un fondo con un plazo de 10 años para, a través del fondo, ir pagando las deudas que tiene el sector público pendientes con el Seguro Social. A nosotros nos pareció muy importante porque esa propuesta del presidente Lasso coincide con lo que nosotros hemos manifestado, con lo que nosotros hemos dicho y hemos hecho conocer nuestro pensamiento a la opinión pública, especialmente a los afiliados activos, a los afiliados pasivos, ¿no? Que la única vía que tiene el Estado para pagar sus obligaciones es a través, nosotros lo hemos dicho de esta manera, a través de la participación accionaria del Seguro Social en los contratos de exploración y explotación petrolera. Nosotros estamos concretando en un proyecto de ley, en el modelo de contrato de asociación, en donde el Estado debe tener la mayor parte de las acciones en ese contrato, digamos, de acuerdo a lo que establece el artículo 316 de la Constitución de la República, y allí también debe estar el Seguro Social como accionista, con un 15%, y allí también deben estar como accionistas las provincias de la región amazónica de donde se explota el hidrocarburo. Nosotros hemos visto de que esa es la única vía para que el Estado pueda pagar sus obligaciones, no tiene otra. ¿Ya? También le hemos dicho con la participación del Seguro Social en el mercado de las telecomunicaciones, especialmente de la telefonía celular. Nosotros creemos que allí debe participar el Seguro Social, a efectos de que pueda entonces ir resarciendo las deudas que tiene el Estado con el Seguro Social. ¿Ya? Es la única manera que el Estado pueda resarcir sus deudas con el Seguro Social, haciendo que el Seguro Social sea accionista del mercado de las telecomunicaciones, especialmente de la telefonía celular.
También nosotros le hemos dicho desde hace 3 años, desde el año 2018, de que el Seguro Social puede ser accionista o debe participar como accionista en el contrato de economía mixta en el proceso de refinación del petróleo. Ese, por ejemplo, es una propuesta viable, consistente, operativa, no es compleja, no es del otro mundo. Si otras sociedades, si otros estados, si los Estados Unidos, si Europa está a través de las ciencias espaciales tratando de llegar a Marte, y ya llegó a la Luna, hoy está tratando de llegar a Marte, ya con equipos artificiales, ¿no? Ya con equipos artificiales para la investigación de Marte. ¿Cómo nosotros en el Ecuador no vamos a poder hacer una ley de hidrocarburos y un modelo de contrato de economía mixta para refinar el petróleo, en donde participe como accionista el Seguro Social y también las provincias de donde se refine el hidrocarburo, en este caso Sucumbíos, La Libertad y Esmeraldas, ¿no? De esta última etapa de la explotación petrolera, algo le debe quedar al Ecuador. No es posible que las contratistas se lleven todo el petróleo de este país. Acaba de hacer un estudio el doctor Luis Alberto Arauz, de que las compañías, de que las contratistas, de que las empresas que tienen suscrito contratos de prestación de servicios con el Estado, por ejemplo, en el año 2020 han hecho una inversión de 99.98 millones de dólares, pero sus ingresos, sus ganancias se han multiplicado por 10. El ingreso que han tenido en el año 2020, según el doctor Luis Alberto Arauz, es de 1.096 millones de dólares. Eso no se da en ninguna parte del mundo, pero aquí se da en los contratos petroleros. Entonces, de esa manera no se debe seguir explotando el petróleo. Entonces, el señor presidente, si quiere en verdad hacer que el Seguro Social sea un motor en el desarrollo de la industria petrolera, de esta última etapa, de las últimas reservas que restan, sería reformando la ley de hidrocarburos y estableciendo un modelo de contrato de asociación para la explotación para la exploración y la explotación de los hidrocarburos, en donde el Seguro Social sea accionista por lo menos con un 15%. Y lo mismo lo que tiene que ver con el proceso de refinación, de industrialización del petróleo, para obtener los derivados, ¿no? Y con esos derivados abastecer el mercado nacional, evitar las importaciones, evitar la descapitalización del país, evitar la afectación a la acumulación o al ahorro interno con los recursos de los hidrocarburos, que lamentablemente, siendo el petróleo para el Ecuador la principal riqueza del país, no tenemos un ahorro, no tenemos un fondo de acumulación, no tenemos un fondo de ahorro para atender las contingencias y sobre todo los fenómenos naturales que hoy en día son muy graves para el planeta y obviamente son también asimismo muy graves para el caso del Ecuador. Así que, queridas amigas, queridos amigos, la vía es eso, ir por una reforma tanto del sector petrolero como del Seguro Social para concretar esto que menciona el señor presidente de la República. Nosotros le vamos a hacer seguimiento, pero además nosotros le vamos a proponer, ya en estos días le haremos llegar al señor presidente de la República un nuevo proyecto, un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos. Y en las primeras semanas del mes de septiembre le estaremos enviando así mismo al Gobierno Nacional, a la Asamblea Nacional y al país, un proyecto de ley orgánica del Seguro Social Obligatorio. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carter. Hace unos días habíamos dicho en referencia a las perspectivas que se barajaban ante la posesión de Pedro Castillo como presidente del Perú, que se abría un compás de espera para ver si el supuesto viraje ideológico que el en ese momento candidato en segunda vuelta Castillo había hecho, renegando de buena parte de sus posturas más radicales de la primera vuelta, era real y verdadero, o si se trataba de una artimaña para embaucar al 80% del disperso electorado que no había votado por él, mostrando una simulación de moderación y de sensatez. En la primera vuelta, Castillo se proclamaba, como el partido que lo arropó, Perú Libre, marxista-leninista y por tanto comunista. No cabe una distinción entre esas definiciones. Si se es marxista-leninista, evidentemente se es también comunista.
Sus ofertas para la campaña de primera vuelta se inscribieron dentro de los arcaicos lineamientos de rencor y resentimiento, inclusive racial, y de lucha de clases al interior de la sociedad peruana. El dueño del partido Perú Libre, además de ser un delincuente corrupto, encausado por la justicia por robarle a su pueblo en ejercicio de un cargo público, es un furibundo comunista marxista-leninista muy cercano a las propuestas de Sendero Luminoso, el grupo terrorista que ensangrentó al Perú en los años 80 y 90 del pasado siglo, y a su líder, Abimael Guzmán, quien purga cadena perpetua por sus acciones criminales. El compás de espera resultó en realidad muy corto, pues el presidente Castillo no tardó ni un momento en quitarse la máscara de moderado con la que engañó al electorado de su país. Ya en su discurso de posesión se pudo constatar, junto a la amargura y el rencor, una manifiesta grosería y mala educación, al no mencionar en su saludo a uno de los mandatarios extranjeros invitados a la ceremonia de posesión, el presidente Duque de la República de Colombia, para, a continuación, lanzar una larga y patética diatriba contra España y la monarquía española presente en el evento en la persona del rey Felipe. Por unos elementales modales, si Castillo estaba empeñado en verter bilis en su discurso y actuar como un patán, lo lógico hubiera sido no invitarlos. Pero cuando se invita a la casa de uno a alguien, hasta en los medios más primitivos, la obligación de la hospitalidad y de la cortesía son norma no escrita, pero escrupulosamente observada. Lo más grave vendría después, luego de que el presidente entrante no había sido capaz de proporcionar o no había querido hacerlo, el listado de los ministros y funcionarios clave que quedarían encargados de las diversas carteras y funciones. Finalmente, a trompicones, el día jueves 28, en una ceremonia a la que se impidió el acceso a la prensa, lo que en sí ya es un ominoso precedente de lo que a futuro cabe esperar en torno a la libertad de información y de expresión, hizo público un gabinete impresentable e incompleto, donde destacan personajes absolutamente descalificados como Bellido, una suerte de jefe de gabinete, mano derecha e incondicional de Cerrón, quien aparece desde ya como el titiritero mayor del circo. Bellido enfrenta cargos ante la justicia peruana por apología del terrorismo, al haberse sistemáticamente negado a declarar como tales a los integrantes de Sendero Luminoso y justificar sus acciones como errores. Que esos errores le hayan significado al Perú unos 70.000 muertos, parecería que al señor Bellido le tiene sin cuidado. Da escalofríos pensar que con esa visión, cuando al régimen de Castillo le corresponda reprimir a sus opositores, la justificación del gobierno hable de errores, cuando, como todas las dictaduras del socialismo del siglo XXI, saque a las calles a sus matones y garroteros disfrazados de ronderos para intimidar, silenciar y, si es preciso, matar a quienes se atrevan a disentir. El nombramiento del ministro de Relaciones Exteriores es otra perla. El señor Béjar pasó tras las rejas 4 años por su participación en grupos terroristas y en acciones criminales que costaron la vida a policías y militares. Salió de prisión no por cumplir su condena, sino por una amnistía otorgada por el dictador Velasco Alvarado. Es un defensor a muerte de las dictaduras cubana, venezolana y nicaragüense, una verdadera reliquia de un arcaico y fracasado modelo político, un cavernícola que es incapaz de ver la brutalidad de la represión en Cuba o el cinismo de la dictadura de Daniel Ortega, aventajada alumna del salvaje somocismo.
Ese día quedó sin concretarse el importantísimo nombramiento de ministro de Finanzas y el de Justicia, y se pudo ver al hasta ese momento presunto ministro, el señor Franque, abandonar solo el escenario. El mensaje fue devastador para la economía peruana, pues al día siguiente la confianza en que una persona sensata y estable estaría a cargo de las finanzas públicas se había evaporado. La bolsa de valores tuvo una caída del 6% en un día y el sol peruano, que había mantenido una estabilidad notable durante 10 años, rompió la barrera psicológica de los 4 soles por dólar. Presumiblemente, el masivo retiro de fondos de la banca, que ya andaba por los 17.000 millones de dólares, se habrá acelerado. El riesgo país, es decir, la confianza que los inversionistas y mercados internacionales tienen en una economía, se disparó también con el previsible encarecimiento del costo del crédito para el país. Ante semejante desastre, el presidente Castillo no tuvo más remedio para tratar de tranquilizar a la población, los mercados internos e internacionales, que apuradamente nombrar a Franque como ministro de Finanzas el día viernes en una ceremonia evidentemente forzada. Ante el evidente poder de los extremistas Cerrón y Bellido, es poco probable que Franque pueda durar mucho. Lo utilizarán como tonto útil mientras toman firmemente las riendas del poder y se sosiega en algo la economía. Pero parecería que, para todos está claro, cuál es el valor de la palabra del presidente Castillo y cuánta confianza se puede tener en sus compromisos de respeto a la propiedad privada, a los ahorros y al sistema bancario. Ni hablar siquiera de un pretendido carácter democrático respetuoso de la ley, la división de poderes y las libertades públicas. Esos conceptos son anatema para quienes, desde sus declarados proyectos y principios, únicamente consideran válida su dictadura a la que sarcásticamente llaman del proletariado, como forma legítima de poder. Ojalá el Congreso de la República salga en defensa de los valores democráticos y republicanos y resista con coraje y valentía los mañosos ataques que con seguridad enfrentará en los próximos días. Del Congreso depende hoy la continuidad de una real democracia en el país. ¿Estará este a la altura? Muchas gracias. Editorial. La mejor victoria de mi vida, por Ramiro Ruiz. Eran las 8 de la mañana de verano fresco. Richard Carapaz iba a correr a las 7 de la mañana, hora de Japón, y 9 de la noche, hora de Ecuador. Difícil mirar 6 horas de ciclismo hasta su término, que sería pasada a las 3 de la madrugada. De manera que entré a la tienda a hacer algunas compras, me acerqué a pagar y vi en la televisión que Richard Carapaz había ganado la medalla de oro. El sol de la mañana calentaba el día. Los montes estaban cerca para mirarlos, aunque cubiertos de nubes. Las provincias ecuatorianas tienen extensiones hermosas. El horizonte de la provincia del Carchi, en especial en el pueblo del Carmelo, estaría visible. La gente, especialmente los padres del ciclista, estarían felices y orgullosos por el triunfo olímpico. A medida que avanzaba la mañana, los ecuatorianos recibían información mundial de este acontecimiento deportivo. Miré los videos publicados en algunas plataformas y ahí estaba el ecuatoriano, en los últimos 6 kilómetros antes de llegar a la meta. En el podio, Richard estuvo emocionado y no pudo contener las lágrimas. Como deportista profesional formado con Temple, no necesita descubrir la parte del cielo donde brilla el sol. Ganar una medalla de oro y el momento de recibir debe ser desbordante de vida gloriosa que vale más que toda una existencia en las sombras. Richard Carapaz nos dejó con el corazón al revés después de 2 años de reclusión. La mañana del 24 de julio los ecuatorianos sentimos felicidad, orgullo y confianza. Recuerdo que la primera vez que la selección de fútbol clasificó al Mundial
Mundial parecía un acontecimiento imposible, pero antes ya nos habían confirmado Andrés Gómez en el tenis, Rolando Vera en la maratón, Jefferson Pérez en la marcha e innumerables futbolistas jóvenes como Antonio Valencia, Agustín Delgado y de ayer Alberto Spencer, Polo Carrera, Tito Larrea, reconocidos en el deporte de todo el mundo. Ellos no dieron el brazo a torcer. Los triunfos se consiguen con trabajo intenso y constante hasta el sacrificio. Vale la pena luchar por un instante de éxito y gloria. El clima de Richard sigue oculta. Nació y creció en la provincia del Carchi, en la sierra de montañas y volcanes, pastos, recuadros de cebada, trigo, papas, sol y nubes. Un lugar con paisaje sencillo que no se puede creer que exista. Allá aprendió Richard a pedalear decidido, mirando adelante, sin temor ni prejuicio, ciclista fuerte en las competencias de Italia, España, Suiza, Francia, más fuerte en las Olimpiadas de Tokio, más inteligente que ninguno. Corría cerca de bosques de árboles viejos de colores de otoño. Por un tiempo le acompañó el norteamericano Phoenix Brandon Nulty, pero no pudo más cuando llegó a una cuesta y le dejó. Carapaz atacó hacia el Mont Blanc, una montaña de nubes, en Aosta. Dejó atrás a Vincenzo Nibali y a Primož Roglič, que le vigilaban, le temían y perdieron. Tocó solo la victoria el 24 de julio. Mi mejor victoria desde el Giro, dice Carapaz, la mejor de mi vida. Carapaz es amigo de todos. Los ciclistas se le abrazan felices cuando llega a la meta y él inunda de alegría. Es amigo de la naturaleza, del viento que no frena, más bien le empuja y en la última recta una autopista que recorre pegado a la valla, protegido por el público que le aclamaron desde las gradas y se amontona junto a las barreras para darle aliento. La brisa refresca y seca la humedad que asfixió a otros corredores al salir de Tokio. Carapaz, el niño que se levantaba a las 5 de la mañana para ordeñar las vacas cuando su madre estaba en el hospital, hacía los deberes antes de ir a la escuela, sonríe recordando cuando era pequeño sobre una bicicleta de chatarra, sin asiento ni llantas. Le fascinaba pedalear. Se fue hasta Colombia a crecer, después a España, a Pamplona, donde maduró en el Izarte, cuidando y entrenando por la Sume Murillo. Se hizo ciclista grande y más grande en las Olimpiadas en la prueba de 234 kilómetros. Necesitó más de 6 horas de pedalear y miles de entrenamientos. Por Ramiro Ruiz. Yunda vuelve gracias a 2 jueces. Martín Pallares, 4 pelagatos. La Corte Provincial de Pichincha aceptó el recurso de protección de la jueza Belén Domínguez a favor de Jorge Yunda, que consideró que el informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano violaba sus derechos constitucionales y decidió dejar sin efecto su remoción por parte del Consejo Metropolitano. Es decir, el tribunal fue más allá de lo que planteaba el recurso de protección sobre el que se le pidió pronunciarse y, de yapa, devolvió el cargo de alcalde a Yunda. La decisión del Tribunal de la Corte tiene 49 páginas y está firmada por los jueces Raúl Mariño, Senia Vera y Guadalupe Narváez. No obstante, esta última salvó su voto. Además, conocido el fallo, Yunda dijo en un mensaje de Twitter que festejaba el fallo porque fue elegido en las urnas y agregó que quienes pretenden removerlo deberán primero ganar las elecciones. En claro, Yunda sostiene que el ejercicio de un cargo público al que se ha accedido en elecciones no está supeditado al cumplimiento de normas y leyes como en cualquier sistema democrático civilizado. Al caer la tarde, el municipio fue escenario de un auténtico caos al tener que desalojar la administración de Santiago Guarderas, que había asumido el cargo el 20 de julio y su alcaldía duró exactamente 10 días. Yunda regresó al municipio cerca de las 18 horas. Poco antes de ingresar a su despacho, insistió en que su legitimidad está dada por su triunfo en las urnas, y se lo dijo a los periodistas que llegaron al lugar. Yo participé en una lid democrática y saqué los votos para estar en este palacio. El fallo de la Corte de Pichincha básicamente da la razón a la jueza Domínguez en lo que tiene relación con el informe de la Comisión de Mesa. Ese documento, sostienen los jueces, que por ley sirve de fundamento para el pronunciamiento del Consejo en el caso de un pedido de remoción, no garantizó el derecho de Yunda a un proceso con jueces imparciales.
Los jueces del Tribunal Provincial afirman que la Comisión de Mesa no dio trámite ni contestó un pedido de recusación presentado por Yunda en contra del vicealcalde Santiago Guarderas por considerar que no era un juez imparcial porque ya se había pronunciado en el interior del Consejo a favor de su renuncia. Además, porque había dado declaraciones en medios de comunicación en las que había dicho que para una ciudad era bueno que Yunda dé un paso al costado. La Comisión de Mesa, dice el documento, al estar presidida por Santiago Guarderas, incurre en la violación del principio y garantía constitucional inherente a la imparcialidad, sobre todo porque dicha comisión era la que iba a recomendar sobre la situación jurídica del alcalde Yunda. El tribunal da absurdamente la razón en todo a la jueza Domínguez, quien consideró que los concejales son jueces jurisdiccionales y no tienen la facultad establecida en las leyes y la Constitución de fiscalizar políticamente a quien encabeza la función ejecutiva del municipio, en este caso el alcalde. Ese fue, desde el inicio, el argumento de la defensa de Yunda. Los concejales no pueden fiscalizar a quien llegó por las urnas, entre otras cosas porque tal cosa viola los derechos humanos de quienes votaron por él. Por eso, y por ese motivo, los jueces provinciales citan como precedente, al igual que la defensa de Yunda, el recurso presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en contra del procurador de Colombia por un tema relacionado con la recolección de basura. Ese caso, sin embargo, fue por un asunto administrativo y no político, ya que no fue adoptado por un órgano colegiado de funcionarios con capacidades fiscalizadoras como lo son los concejales, sino por un funcionario como el procurador colombiano. Así, la Corte Provincial de Pichincha devolvió la alcaldía de Quito a Yunda. Lo hizo pronunciándose sobre hechos y temas que nunca le consultaron quienes apelaron a la sentencia de la jueza Domínguez. Nunca se atacó la remoción y ahora se la ha dejado sin efecto, escribió en su cuenta de Twitter el constitucionalista Ismael Quintana. Además, ignora que el órgano competente para estos casos, según la ley y la Constitución, es el Tribunal Contencioso Electoral, que había conocido el caso y ratificó la decisión del Consejo Metropolitano. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Jefferson Dixit, por Simón Espinosa de El Comercio. Diego Oquendo Silva entrevistó a Jefferson Pérez el lunes pasado. Este diálogo entre el periodista y el atleta nos trae a la memoria la frase «Una vida sin examen no merece la pena ser vivida». Reflexión sobre la importancia de examinarse a sí mismo, a uno mismo y a los demás para mantener una actitud crítica sobre nuestros actos y nuestras vidas a fin de llegar a ser mejores y de este modo ayudar efectivamente a los demás. Se hallan en la Apología de Sócrates, escrita por Platón en el año 399 a.C., cuando se cumplió la pena de muerte dictada por el Tribunal de Atenas contra Sócrates por dañar la mente de los jóvenes, a quienes exhortaba a pensar críticamente y a no dejarse llevar por el run de las vanidades de otros maestros sabiondos conocidos con el nombre de sofistas. Oquendo es un entrenador magistral. Pérez, un atleta especializado en marcha de 20 kilómetros, medalla de oro en las Olimpiadas de Atlanta, Estados Unidos, en el 96. Oquendo pregunta al modo de método socrático, ¿qué opina del oro logrado por Richard Carapaz en las de Tokio 2021 y atleta especializado en carreras de bicicleta? Al menos 3 respuestas serán posibles. La una del ámbito celo envidioso, la segunda normal, ambos somos oro olímpico. La tercera, grande y humanista. Carapaz es superior a mí por las dificultades que ha superado. Quienes conocen a Jefferson sabían que iba a dar una hermosísima lección de humanidad, sin paternalismo, al modo de Platón, de Sócrates, de Jesús, de Hermanson, de Lincoln, todos ellos apóstoles de la verdad que nos hace libres, del amor que nos purifica, de la esperanza que mantiene al mundo andando. Responde elevándose en lo particular del caso a la universidad
universal del atletismo, al gozo de haber alcanzado los 2 oro olímpico, y habrá pasado a ambos que van superando en la cultura y grandeza, que las Olimpiadas eran en Grecia, el certamen que daba honor, gloria y valía a la ciudad de estado donde prometían los imperios donde habían nacido, a las esclavitudes que habían superado. Y no es suposición mía, sino inferencia de todo lo que dijo, sin decirlo con la alusión griega que he puesto en su mente. La entrevista que comento debe ir a todo texto de ética que se escriba en Ecuador, acompañado con el detalle de la vida de estos héroes, que son en mis notas del himno nacional, cóndor del escudo, flamear de la bandera tricolor en la cima del Chimborazo. Son los modelos del civismo contra el fin de la era de la Ilustración, que terminó en llevar al mundo a la sed del oro a cualquier precio, a sacrificar la dignidad humana en nombre de una libertad que es hoy libertinaje, sobre todo en los países más civilizados. Un periodista buena gente, 2 chicos de oro. Los demás atletas ecuatorianos llegaron a Tokio en un mundo de 7.000 millones de habitantes, y Pérez concluyendo: respeten a la intimidad de Richard cuando quiere estar solito para saborear su whisky. Por Simón Espinosa, de El Comercio. Yunda tiene jueces corruptos o ignorantes. José Hernández, 4 Pelagatos. Los jueces deberían ser personas respetables y respetadas, y sus fallos no deberían ser objeto de ácida polémica pública. No al menos en los términos que corren por las redes sociales a propósito de la resolución de 2 jueces de la Corte Provincial de Pichincha que, en los hechos, devolvieron la alcaldía al engrilletado Jorge Yunda. Si no les tratan de corruptos, son tildados de ignorantes. Y así esos 2 jueces, Raúl Mariño y Senia Vera, hicieron méritos suficientes en este caso para granjearse esos epítetos que, por carambola, extienden otra vez otro manto de duda, irritación y desesperanza del país con respecto a la justicia. Esa bola de nieve en el caso Yunda ya era gigantesca tras las irregularidades denunciadas por la Judicatura en los sorteos y acciones puestos por Yunda cuando fue removido, acción de protección y medidas cautelares. Además, María Belén Domínguez tiene un nutrido expediente desde su designación como jueza, y Juan Carlos Soto, según la Judicatura, fue asignado directamente. Entonces, ¿ignorantes o corruptos? Los hechos prueban que su fallo es antijurídico, producto de una acción de protección lograda tras un sorteo irregular y anunciado tras el examen de un acto, la remoción de Yunda, que no fue impugnado. ¿Cómo pueden un par de jueces provinciales arguir en su fallo que en el juicio de Yunda, porque se metieron con todo el caso, se violó el principio de garantía constitucional de imparcialidad? Se pensó, escuchando ese argumento pedestre a la jueza Domínguez, que ella, por su edad e inexperiencia, por no ser jueza constitucional, estaba confundiendo a Hulk con una deidad griega. Pero no, ahora resulta que esa era la línea estratégica de los defensores de Yunda, que en forma curiosa, corruptos o ignorantes, vendieron a los jueces. Hay que ser corrupto o ignorante para creer que los políticos de un consejo metropolitano son jueces jurisdiccionales. Hay que ser corrupto o ignorante para desconocer las facultades que otorga la Constitución y las leyes a esos actores políticos para fiscalizar políticamente a un alcalde elegido. Y hay que ser muy corrupto o muy ignorante para pretender usar como precedente jurídico el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al propósito del caso Petro, alcalde de Bogotá, cuando aquello sucedió. Gustavo Petro fue destituido por el Procurador General de Colombia, quien lo encontró responsable del caos de recolección de basuras al implementar un sistema por fuera de la ley. No solo lo destituyó, lo inhabilitó durante 15 años. El Procurador de Colombia creyó poder hacerlo en virtud de las facultades disciplinarias previstas en la ley que regulaba sus poderes. La Corte Interamericana dijo que esos poderes no eran compatibles con los instrumentos internacionales y que una autoridad administrativa no podía restringir los poderes políticos de un servidor público elegido popularmente.
¿Los concejales son autoridad administrativa? No. ¿Yunda fue removido mediante una acción disciplinaria? No. ¿Hubo un proceso legal amparado en la ley para removerlo? Sí. ¿Aquello es parte de las facultades fiscalizadoras de los concejales contempladas en la ley? Sí. ¿Son los concejales jueces jurisdiccionales? No, son actores políticos. ¿Fue ese proceso refrendado por el Tribunal Contencioso Electoral máxima instancia en este tipo de discrepancias? Así fue. Ahora, la Corte Interamericana sancionó, en el caso Petro, el mal empleo por parte de la política del ordenamiento jurídico. En el caso Yunda ha sucedido exactamente al revés. El uso delincuencial del ordenamiento jurídico para salvar a un político engrilletado, investigado por una suma respetable de irregularidades durante 26 meses de una administración impúdica. Raúl Mariño y Senia Vera, jueces de la Corte Provincial de Pichincha, acaban de ratificar que un tipo como Yunda no puede ser fiscalizado políticamente, que no puede ser controlado en democracia por el simple hecho de haber llegado a la alcaldía con votos, el 21% en su caso. Entonces, ¿corruptos o ignorantes? Los dos, posiblemente. José Hernández, 4 Pelagatos. La tragedia de Quito, por Alberto Dajic de El Universo. El problema gravísimo por el cual atraviesa la ciudad de Quito, pues no es un problema de la municipalidad, ni siquiera de todos los quiteños, ya es un problema nacional. Las turbulencias de su municipio no son solamente la encarnizada pelea entre bandos, ni la lucha por saber quién es el alcalde real de la ciudad. Las grandes zozobras vienen también de cómo están sus finanzas, de cuánto es el gasto corriente frente al gasto de inversión, de un sistema de transporte, el metro, que nació quebrado y no económicamente viable, porque lo tanto que lo costará a todo el Ecuador. Sus problemas surgen porque son más de 22.000 sus empleados públicos municipales frente a los 4.000 que tiene la ciudad de Guayaquil, y el dolor de ver todo esto no es ya un tema de los quiteños, se vuelve un tema de todo país, pues es nuestra capital y a nadie puede dejar de dolerle si es ecuatoriano lo que ahí está pasando. Qué bien le haría a Quito y al Ecuador que se presenten las cifras del crecimiento de empleo municipal durante los últimos 20 años. Preguntarnos, por ejemplo, con cuántos empleados se inició cada alcalde y con cuántos dejó la alcaldía. Sacar a la luz cuánto era el presupuesto al inicio de cada periodo municipal y cuánto al salir cada alcalde. Hacer conocer a la ciudadanía cuál es el déficit o superávit en cada periodo de las empresas municipales, y sobre este cúmulo de desaciertos, la utilización política de la municipalidad de nuestra capital le falta la decisión por muchos años de hacer los cambios que deberían hacerse. Se monta hoy el gran saliente de la cual las Cortes juegan un papel decisivo y en el cual muchos juristas han expresado que el comportamiento del sistema judicial ha sido vergonzoso, y nos preguntamos si en el denostado imperio se manejan así las cosas, si en Washington, Londres o París estos hechos se dan para que entendamos de una vez por todas que somos nosotros los gestores de nuestro destino y dejemos el ridículo estribillo que mira todo lo malo como el resultado de cosas que nos imponen desde afuera. Guayaquil vivió épocas muy oscuras con su municipio, realmente tenebrosas. Con gran decisión se realizaron los cambios requeridos y se pasó de un municipio enfermo de muerte a un motor que le dio vida y cambio a nuestra ciudad. Quito no tiene otra salida que no sea enfrentar su realidad y hacer lo que hay que hacer, porque la situación fiscal no da para que sea el presupuesto del Estado el que resuelva los problemas de la capital, de nuestra capital, que es de todos los ecuatorianos, y no será a través de las Cortes que una vez más demuestran la inseguridad jurídica de nuestro país. Será a través de la decisión de todos los quiteños que produzcan el fervor cívico que resucite a la ciudad. Por ahora todos los ecuatorianos miramos con dolor lo que ocurre y esperamos que sea pronto que la ciudad primera de ser patrimonio de la humanidad supere su esencia y recupere su destino. Por Alberto Dajic de El Universo.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.